Bueno, en este capítulo vamos a dar lo que se le llama la composición de funciones, ¿vale? G compuesto de f, que es g de f de x, o también se puede hacer al revés, es decir, f compuesto de g, ¿vale? Esta o chiquitita significa compuesto, ¿vale? En el cual sería f de g de x, f de g de x. Bueno, esto es muy fácil, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Imaginémonos que tenemos esta función f de x, 1 partido de x cuadrado, y la función g de x me dicen que es 1 partido de x cuadrado menos 5x más 6, ¿vale? Y me piden que halle la función f de g de x, o sea, f compuesto de g de x, ¿vale? Esto es. Bueno, pues es muy sencillo, ¿vale? ¿Qué significa? Bueno, esto es esto, ¿vale? Lo ponemos así. Y significa que cogeremos la función f, ¿vale? Mi función f es esta. Pero en lugar de poner x, donde ponga x, vamos a poner la g de x. Es decir, lo veis aquí, es f, pero no de x, es de g de x. ¿Qué significa esto? Que donde ponga x en mi función f de x, pondremos g de x, ¿vale? Es decir, yo cogeré mi función f de x es 1 partido de x cuadrado, ¿vale? Pero no voy a poner x cuadrado, voy a poner g de x. Entonces g de x es 1 partido de x cuadrado menos 5x más 6. Y elevado al cuadrado, ¿vale? Porque mi función f me dice que es 1 partido de x al cuadrado. ¿Lo habéis visto? Es decir, lo voy a poner con otro color. Esto de aquí, que estoy bordeando, es g de x, que sustituye a la x de la f de x, ¿vale? Bueno, pues ya está. Pues esto, bueno, si operáis y dividís, creo que queda arriba x cuadrado menos 5x más 6 al cuadrado, ¿vale? Vamos a hacer al revés. ¿Qué pasa si me dicen g compuesto de f? Es decir, que me pidan g de f de x. Bueno, pues es exactamente igual, es decir, donde pongamos, vamos a hacer un poquito aquí de espacio. Voy a hacer aquí un poquito, ¿vale? Para que nos quepa. Aquí hemos puesto que sería 1 partido de x cuadrado menos 5x más 6, todo al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues aquí es, yo me voy a ir a mi función g, ¿vale? Que es esta de aquí, es esta de aquí, pero en lugar de poner x, de x al cuadrado menos 5x, en vez de poner x, voy a poner mi función f, que es 1 partido de x cuadrado, es decir, donde ponga, yo tengo aquí g de f de x, entonces yo voy a usar mi función g, pero en lugar de poner x, pondré f de x. Es decir, cogeré, esta es mi función g de x, pero en lugar de ahora poner x al cuadrado, voy a poner f de x, y f de x me dice que es 1 partido de x al cuadrado. Y todo al cuadrado, ¿vale? Porque en g de x me dice que es x al cuadrado. Ahora, menos 5. Y en lugar de por x, pondré f de x. Y luego más 6. ¿Vale? ¿Habéis visto? Esto lo podéis operar y quedará 1 partido de x a la cuarta menos 5 partido de x cuadrado más 6. ¿Vale? ¿Ok? Venga, vamos a hacer algún ejercicio más. Este de aquí. Tenemos f compuesto de g de x, es decir, me piden f de g de x, ¿vale? Es decir, yo voy a partir de mi función f de x, que es x cuadrado más 4, pero en lugar de poner
x, bueno, justo esta, vamos a poner este ejemplo mejor, ¿vale? En lugar de poner x en f, es decir, esto es f para mí, ¿no? F de x es esto. Pero en lugar de poner f, es decir, o sea, en lugar de poner x, voy a poner g de x, que equivale a x más 2. ¿Lo veis? ¿Habéis visto? He sustituido la x de la f de x, esta x, esta parte de aquí, lo he sustituido por esto. ¿Vale? Entonces, si resolvéis esto, pues quedará x cuadrado más 4x más el 8, ¿vale? Si sumáis todo, queda así, ¿vale? Al final. ¿Habéis visto? Venga. Vamos a hacer ahora g compuesto de f de x. Lo voy a subir aquí. ¿Vale? Y ahora justo la otra. G compuesto de f. Bueno, pues es, si queréis, si lo veis más fácil, ponemos la función g, que es x más 2, pero ya sabéis, ahora en lugar de poner x, esta x la borramos. En vez de poner x, vamos a poner f de x. Sustituimos por f de x. ¿Habéis visto? ¿Vale? Hemos sustituido la x de la g de x por el valor de f de x, ¿vale? Entonces ya me queda que esto es x cuadrado más 6, ¿vale? En algunos ejercicios te pedirán, oye, calcúlame g compuesto de f, ¿vale? De x, ¿vale? Que es g de f de x, para el punto x igual a 1, ¿vale? Es decir, g de f de 1. Bueno, pues una vez que hemos hallado x cuadrado más 6, pues cogemos y sustituiríamos por 1 la x, ¿vale? Es decir, 7. Pero ya está, no tiene más historia, ¿vale? Bueno, vamos a hacer este. Me dicen f compuesto de g, es decir, f de g de x. Es decir, yo pondré mi función f x más 1, lo pongo en grande para que veáis porque luego lo voy a sustituir. Pero en lugar de la x, borro, ¿vale? Y en lugar de poner x, pondré g de x. ¿Veis? He sustituido la x por g de x. Y esto me queda 2x más 2. G compuesto de f de x, es decir, g de f de x. Pues cojo y lo pongo bien grande, esta, ¿vale? Y bien espaciado. Porque como vamos a borrar, pongo mi función g, pero ahora borro la f, borro la x, y donde ponga x, tengo que poner f de x. Es decir, y lo único que tengo que poner un paréntesis, ¿vale? Para que el 2 multiplica todo. ¿Habéis visto? Es decir, he sustituido la x del g de x por a f. Si hacéis esto, me queda 2x más 2. Más 3, perdón. ¿Vale? Pues ya está. Y por último, calcular una función recíproca. Una función de recíproca es que g compuesto de f, g de f de x, es igual a la identidad, es igual a 1, ¿vale? Hay ocasiones en las que esto pasa, ¿vale? Bueno, ¿cómo se calcula una función recíproca? Supongamos que me dan f de x, ¿vale? Pero es que es muy sencillo. Me dan f de x y me dicen que es 2x más 5. Y me piden calcular la función recíproca. ¿Vale? Me piden calcular la función recíproca. Veréis que es muy fácil, ¿vale? Bueno, pues hago una cosa. Primer paso. En vez de f de x, la vamos a llamar y. Es decir, vamos a decir que y es 2x más 5, ¿vale? En lugar de f de x. Segundo paso. Despejo x. ¿Vale? Despejar x. Es decir, me queda que x es igual a y menos 5 entre 2. ¿Vale? Y tercer paso, fijaros que chula,
intercambiamos x por y. Intercambiar x e y. Es decir, donde ponga x ponemos y donde ponga y ponemos x. ¿Habéis visto? ¿Vale? No tiene mayor. Vale, pues esto le llamamos así. Es mi función recíproca. Es decir, x menos 5 partidos. ¿Vale? Esto es la función recíproca. La función recíproca se le llama f menos 1. ¿Vale? ¿Habéis visto? Nada, son 4 pasos tontos. Es decir, pero voy a poner mejor con este. Esto sería, ¿vale? Esto es mi función recíproca, f menos 1. ¿Vale? Pues ya está. ¿Por qué es recíproca? Acordaros de los pasos que hemos hecho, ¿vale? Es decir, cogemos, se me dan la función, en la función, cojo y en vez de f de x le llamo y. Luego cojo y despejo la x. Y una vez que tengo despejada la x, intercambio la x con la y. Es decir, donde pone aquí y, la llamaremos x. Y donde pone aquí x, la llamaremos y. De forma que ya directamente x menos 5 entre 2 es mi función recíproca. ¿Por qué? Ahora lo veréis. Hemos dicho que para que una función sea recíproca es que la composición de ellas me tiene que dar la identidad. ¿Vale? Entonces, para que lo comprobéis. Me ha salido que la recíproca es esa, ¿vale? Bueno, pues si yo cojo esa función que me han dado f de x y cojo esta, f menos 1, es decir, x menos 5 entre 2, veréis que si hacemos la composición de ellas, f o f menos 1, ¿vale? Aquí, por cierto, le llamaremos que g, como es la función recíproca, sería f menos 1. Si hacemos esto, veréis que sale, es decir, cogemos f, voy a ponerlo así grandote, ¿vale? Para 2x más 5. Y en vez de poner x, ya sabéis, ponemos ahora la f menos 1. Es decir, x menos 5 entre 2. Si hacéis esto, ¿vale? Si lo hacéis, queda al final x. Es decir, la función identidad. ¿Vale? Perdonad, aquí cuando digo identidad se refiere a x, no a 1, ¿vale? ¿Lo habéis visto? Bueno, pues ya está. Pues esto es todo lo que teníamos de composición de funciones. ¿Ok?